Bienvenidos a Trazando la Plomada. Amigos, muy buenas tardes. Esto es Trazando la Plomada con Jorge Miranda, César Vives, nuestro director, y quien te habla, Jorge Aranguri. Estamos contentos esta mañana. Mira, estoy sonriendo porque a veces digo estoy contento y estoy con cara de palo, pero hoy sí, mira. Y siempre para nosotros es un gozo servir al Señor, y sobre todo en momentos como este, un momento muy críticos que atraviesa la tierra, el mundo, ¿no? Y los países, ¿no? Aquí en Sudamérica, pues Argentina está en plenos cambios que no son, por supuesto, este, sin la acostumbrada oposición y violencia que hay aquí en Perú también. Estamos pasando situaciones muy difíciles entre el Congreso, el Ejecutivo. Hay leyes extrañas, totalmente extrañas. Hay voces que reclaman y así, o sea, el mundo está en este momento convulsionado, y toda la tierra, ¿no? Y bueno, localmente lo debes de ver en tu patria seguramente lo que está pasando. Acerca de esto, en los últimos tiempos, y de lo que está pasando es lo que hoy día queremos de alguna manera trazar la plomada para que las cosas sean más claras. Y les dejo con mi amigo César para que le salude, y Jorge Miranda también después. Hola amigos, ¿qué tal? Una alegría, como dice Jorge, poder estar nuevamente con ustedes por Radio Pacífico y también por la web. Y estamos conversando entre los tres qué tema poder tocar en esta oportunidad. Y decíamos, bueno, creo que es importante poder hablar de lo que está sucediendo en el mundo, en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, pero a la vez, porque si nos ponemos a hablar, pues las cosas se ven un poco, no un poco, bastante negativas, pero a la vez estamos recordando que el Señor Jesús en Mateo 24 ya había anunciado todas estas cosas cuando Él estaba acá en la tierra. Yo lo que quisiéramos es hacer un paralelo entre lo que el Señor ya anunció con anticipación, tanto en Mateo 24 como en Mateo 5, y de qué manera nosotros, ya alertados, ya avisados, podemos acudir a todas esas promesas de protección de parte de Dios, de dirección de parte de Dios, y una palabra que quisiera antes de pasarle la posta al pastor Jorge, una palabra que creo que mucho se ha dejado de pronunciar, se llama arrepentimiento. Todas las promesas de Dios, Dios tiene unas promesas, por ejemplo, en relación al pecado, ¿no? Dice, si confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad o toda iniquidad, ¿no? Entonces el Señor nos está aclarando de que hay una promesa de no ocultes tu pecado, camina en la luz y si tú lo confiesas. Pero como todo en cuanto a la fe necesita ser visto, el Señor dice, muéstrame tu fe a través de tus obras. La forma visible de ver una confesión de pecado y un apartarse es un arrepentimiento. Es decir, si yo hacía algo en una dirección, ahora lo hago en otra dirección. Arrepentimiento es cambio de dirección, cambio de forma de pensar. Entonces, esa palabra que es la que hace que las promesas de Dios sean sí en Él y en amén, porque dice que Dios tiene ya todo preparado, todas sus promesas son verdaderas, pero sin embargo hay veces, y somos conscientes, y seguramente ustedes también se preguntan, ¿por qué si esta promesa está dada? ¿Por qué a veces no la veo en mi vida? Y una de las preguntas que yo me haría, porque no es la única, es, ¿hay un arrepentimiento visible en esta confesión? Porque una cosa es confesar y otra cosa es cambiar de dirección. Bueno, lo voy a dejar ahí para no hacerla muy larga y le doy el pase al pastor Jorge para que pueda saludarlos y ver cómo empezamos el programa. Sí, pienso que estos días nosotros necesitamos reflexionar
por todos los acontecimientos que se están dando pues ahorita en el Medio Oriente, como también en la Unión Europea, con la situación del llamado a la gente a que se enliste para formar un ejército, y en eso están todas las naciones de la Unión Europea. Como también encontramos que está habiendo pues ciertos cambios en diferentes países como Argentina, como dijo Jorgito, y otras naciones en donde se está tratando de establecer la verdad, pero también en medio de ya una situación de haber establecido mentiras en la política, en la economía y en la sociedad. Entonces estamos lidiando contra eso ahorita. Y creo que Mateo 24 nos está mostrando claramente esos acontecimienos, pero también Dios nos da la salida para poder nosotros movernos en la guianza del Espíritu en ese escenario de Mateo 24. O sea, Dios nunca nos va a decir solamente el problema y nos va a dejar prácticamente sin un recurso para verdaderamente caminar en medio de ese problema. Por el contrario, Dios nos muestra el problema, pero también nos muestra la capacidad y lo que nosotros necesitamos en el Espíritu para lidiar con esa situación y salir airosos. Porque no nos olvidemos que somos el cuerpo de Cristo y la iglesia no está bajo los pies del diablo. No, no, no. Nosotros estamos encima. Y nosotros estamos encima de los problemas si nos movemos en el ejercicio de la fe y la guianza del Espíritu Santo y la palabra. Creo que eso es fundamental y lo hemos tratado de establecer en todos los programas, de que usted aprenda a depender como nosotros en el ejercicio del Espíritu Santo y de la fe en la palabra. De tal manera que tengan los recursos necesarios para poder hacer frente en el día a día. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Tener sabiduría en el día a día. Y esa sabiduría no viene porque leamos mucho, sino viene por una relación íntima con el Espíritu Santo y una lectura de lo que el Espíritu Santo te enseña en la palabra. Y creo que eso es lo que vamos a reflexionar en esta reunión de amigos. En este café de amigos. Un café sin café. Bueno, yo sí tengo mi café, por si acaso. Acá está. Sí. Para los que nos ven en YouTube, estamos tomándonos un café. Ahora, si nos escuchan solo en Radio Pacífico, no nos van a poder ver, pero los invitamos a que puedan ir, busquen Trazando la Plomada ahí en YouTube, y ahí nos van a ver. Todos los programas de radio están grabados en YouTube. Bien, entonces, si miramos Mateo 24, podemos observar cuatro temas que anuncia el Señor. El primero es, miren que no sean engañados, el primero. El segundo es, habrán guerras y rumores de guerras. El tercero es, habrá persecución, y no solamente persecución, habrá traición, dice, dentro de la familia, dentro de la iglesia. Y el cuarto dice, habrá muchos falsos profetas, o sea, no solamente el engaño a nivel mundial, el engaño a nivel de la iglesia, son cuatro. Sin embargo, en todo esto, al final dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Entonces, pareciera que hubiera una contradicción, ¿no? Está hablando de engaño, está hablando de guerras y rumores de guerras, está hablando de persecución y división, y está hablando de falsas profecías, falsos profetas, y creo que dice maestros también, a ver, dice, y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Ya? Entonces, dentro de un contexto que estamos viendo completamente negativo, dice, y será predicado, anunciado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y antes de dejar ya de ampliar estos cuatro esquemas, solamente decirles que ese fin no es el fin del mundo, es el fin de esta era. En el original dice esta era. ¿Cuál era? La era de la gracia. Es decir, esto tiene relación con el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, en el cual terminará una temporada en el cual el Señor durante 2000 años, ha abierto su puerta para que todos puedan ingresar, dice, como dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta, el que entrare por mí hallará pastos y encontrará la salvación, ¿no? Eso dice. Bien, entonces vamos a lo que es Mateo 24:4, cuando Jesús responde a una pregunta de los discípulos y dice, miren que no sean engañados. Como diciendo, tengan cuidado, en los últimos tiempos va a haber engaño.
Engaño ha habido todas las temporadas, pero como también en la Escritura el Señor habla de que serán como dolores de parto, dice, o dolores, principio de dolores, perdón, están relacionados a los dolores de parto. Los dolores de parto tienen una característica, tienen dos características. La primera es que son dolores que van en aumento. Es un dolor que empieza suave, bueno, no lo puedo decir por experiencia propia, porque no soy mujer, pero de lo que he podido ver en mi esposa y en otras personas, empiezan a sentir dolor y dicen, ya se viene el parto, es un anuncio. El dolor, el principio de dolores es, ya se viene. Todavía no es, pero ya se viene, ¿no? Y lo otro es que aumenta la intensidad. Aumenta la intensidad. El dolor al principio es menor, pero cada vez va a ser más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y lo otro que tendríamos que decir también es que una vez que empiezan los dolores de parto ya no paran. Entonces es algo que se inicia y continúa aumentando la intensidad. Y lo primero que está hablando es el engaño. Por supuesto, el Señor está hablando del engaño hace 2000 años y el engaño entonces ha ido en intensidad. El engaño, ¿por dónde viene el engaño? Primero, yo creo que una de las formas que viene muy fuerte es por los medios. Antes solamente teníamos una televisión y un radio. No sé si se acuerdan ustedes cuando había 3, 4 canales, la televisión era en blanco y negro. Ahora hay, pues, la verdad que ya los dejé de contar. Y si no quieres tener canales, tienes que el Netflix, tienes que el YouTube, tienes que el esto, las redes sociales. O sea, la forma de que nos llega la información es impresionante. Las noticias nos llegan de todo el mundo en minutos. Nos estamos enterando de lo que está pasando en todas partes. Pero hay algo que sí podemos observar, es que dentro de todas las noticias hay intereses creados, porque hay mucha gente que está que está con todo digamos, la intención de tomar control y autoridad de todo el mundo. Y la única forma que piensan lograr esto es engañando a la gente para que no se oponga a sus planes, para que no razone, para que no piense al respecto, sino simplemente se deje guiar. Y sobre eso tenemos mucho que hablar, pero el engaño en términos generales es impresionante, a tal punto que ya las personas con las cuales nos comunicamos, inclusive dentro de la iglesia, yo he estado conversando ayer en una reunión de hermanos de la iglesia, y yo escuchaba cómo ya estaban pensando y hablando conforme a los argumentos que escuchamos por las noticias en cuanto a todo lo que tiene que ver con epidemias, todo lo que tiene que ver con los gobiernos, con la estabilidad de los gobiernos. O sea, como que el engaño ha crecido tanto que ha abrumado inclusive. No me sorprende con la gente que no conoce a Dios porque no conoce la verdad, ¿no? Entonces es fácil engañar. Y a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Hay entrevistas que se hacen a personas en los cuales hacen comentarios en relación a cosas que estamos viviendo en este momento, que uno dice, ¿cómo es posible que jóvenes puedan estar de acuerdo con digamos, con matar gente, estén de acuerdo con que el hombre puede ser mujer y viceversa, estén de acuerdo con tantas injusticias? En este momento se ha levantado a raíz de la guerra de Israel contra Hamás, se ha levantado una ola de reacción contra Israel, que Israel sabemos que es el pueblo escogido por Dios, de una manera, no sé, hasta brutal podría ser. Qué bárbaro, es gente que estaba tranquila, y de repente hay una reacción violenta. Sin embargo, tenemos otros países como el mismo Rusia, como el mismo Irán, como el mismo Estados Unidos, haciendo cosas similares o mayores, ¿no? Rusia sabemos que ha invadido Ucrania y qué sé yo,
pero sin embargo no hay una reacción mundial. Y yo me pregunto, ¿por qué es que no vamos a hablar si es correcto o no correcto lo que está haciendo Israel? No solamente está reaccionando a una invasión y a una destrucción de su gente, pero independiente de eso, ¿por qué cuando Ucrania ha invadido, perdón, cuando Rusia ha invadido, por qué cuando Estados Unidos ha invadido en su oportunidad, por qué cuando Irán también hace las atrocidades que hace, por qué es que no hay una reacción similar? ¿No? Como para pensar, ¿no? ¿Qué piensan ustedes al respecto sobre el engaño? Sí, quisiera agregar algo nada más como referencia. En Marcos capítulo 13, que también nos narra lo mismo que está narrándonos Mateo 24, el verso 10 y el 11 son muy importantes, tomarlos como un referente de lo que se va, digamos, a usar para engañar. O sea, se supone que el engaño debe estar sujeto a algo que esté establecido, ¿no? Si no, no habría engaño. Entonces dice la palabra en Marcos 13, 10, dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, dice. O sea, en ese iterín de todo lo que va a suceder, de acuerdo a Mateo 24 y de acuerdo también a Marcos 13, nos está diciendo que hay que predicar el evangelio. O sea, el evangelio es el referente que el mundo necesita entender para convertirse. El engaño es la forma de desmentir o de transquiversar el referente del evangelio. Por eso que lo que encontramos es que las leyes establecidas en los gobiernos, los partidos, las personas, la economía, lo que están haciendo es simplemente crear argucias de tal manera que puedan disminuir, diluir, engañar, quitar lo que significa el evangelio del Señor Jesucristo. Y eso por eso que lo pongo como referente, ¿no? Dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y nos está hablando en un contexto de persecución, nos está hablando en un contexto de engaño y de mentira, porque luego el Señor nos empieza a enfocar en Mateo 24 en diferentes puntos muy neurálgicos de la doctrina evangélica. Porque está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de las naciones, está hablando de la muerte de los pueblos. O sea, algo que el evangelio te habla y te narra sobre la base de la salvación, sobre la base de la bendición, sobre la base de lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Entonces, el engaño en cierta medida es desmentir a Dios. Quieren decir, no, es mentira de que Dios te puede salvar, ¿no? O es mentira que Jesucristo vino al mundo, o es mentira que Jesucristo resucitó, o es mentira que Jesucristo va a venir por segunda vez. O sea, todo eso tiene que ver con el engaño. Y dice que se levantarán profetas. O sea, sabemos de que el Antiguo Testamento fue establecido por profetas, pero el Nuevo por apóstoles. Entonces, la idea es de que aquí nos está hablando claramente, ¿no? Y usando como un referente claro. El verso 11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de Dios. O sea, dos cosas fundamentales, el Evangelio y el Espíritu Santo. Todo el engaño que se va a dar en la tierra va a estar enfocado al Evangelio y al Espíritu Santo. Así de frente. Si nosotros empezamos a evaluar las diferentes doctrinas que están saliendo en el mundo, siempre están cogiendo algo, negando algo de lo que dice el Evangelio. Por ejemplo, cuando se habla de ideología de género, ¿qué están tratando de tirarse abajo? Lo que es la identidad del hombre y la identidad de la mujer. El matrimonio, lo que significa la pareja biológica. O sea, son principios que quieren prácticamente tirarse abajo con las mentiras y los engaños que se están produciendo, ¿no? La palabra de Dios dice en Romanos, dice, el que ha sido justificado, si tú que estás escuchando en este momento, tú has sido justificado por la sangre del Señor Jesucristo, dice, mas el que ha sido justificado vivirá por la fe.
¿Qué es lo que está trascendiendo sobre esta frase tan cortita, ¿no? El que ha sido justificado vivirá por la fe. Lo que está diciendo es que no vivirá por los sentidos y que no vivirá por los razonamientos, los cuales son válidos a nivel natural. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Dice que ustedes están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. ¿Cómo se mueve el mundo? ¿Cómo toma decisiones el mundo? Es primero por los sentidos, por lo que ve, por lo que escucha, por lo que toca. Los sentidos le dan información y además por los razonamientos. ¿Qué es lo que nos está llamando el Señor en estos tiempos? Que aprendamos, que nos ejercitemos a vivir más por fe que por vista. Esta es una frase que le hemos dicho mucho en la iglesia, ¿no? Vivimos por fe y no por vista. Es una palabra real, profunda, pero a veces lo decimos, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo reaccionando contra lo que vemos? Naturalmente es verdad, hay una realidad. Pero Dios dice, hay un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista en ese momento está en una necesidad de ayuda y dice, bueno, voy a buscar por los montes a ver quién me puede ayudar, ¿no? En otras palabras, está hablando de vivir por vista. Miro a los montes, busco en los montes. Y después que dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El desafío ante el engaño está en tener en cuenta de que el engaño va a atacarnos por el lado de nuestra mente, nuestro razonamiento, y nos va a atacar y nos está atacando por el lado de nuestros sentidos. Es lo que escuchamos, es lo que vemos. Y eso forma una idea. Si nosotros no nos apropiamos de la verdad eterna de Dios, que está sobre lo del mundo, dice que el que es de arriba está sobre el mundo. Si no nos apropiamos de la verdad de Dios, el engaño que viene con toda su fuerza, dijo el Señor Jesús también en Mateo, dice que el que no hace conforme a lo que ha oído va a ser como una vivienda que ha sido fundada en la arena y va a venir el río caudaloso y se lo va a llevar en encuentro. El engaño es como un río caudaloso, viene por todos lados, viene por la ciencia, viene por las profesiones, viene por las relaciones humanas, viene por conversaciones muy sencillas, pero todo es engaño. Y la palabra engaño tiene que ver con, va en contra de la verdad. Y quiero cerrar este espacio para que mis hermanos sigan comentando, y es lo siguiente. Cuando estamos en la verdad, ¿quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces, si estamos en la verdad, estamos en Cristo. Si no estamos en la verdad, ¿dónde estamos? Fuera de Cristo, ¿no? Y dice el Señor que nos ha sacado del gobierno de las tinieblas, que es engaño, que es mentira, y nos ha pasado al reino de la luz o al reino de su Hijo, al reino de la verdad. Entonces, Dios nos ha sacado de un lado para el otro, no físicamente, pero sí espiritualmente. Pero nosotros somos llamados a continuamente alimentarnos y a confesar con nuestra boca la verdad de Dios como una espada, de tal manera que esta verdad le gane al engaño que está siendo disparado constantemente. La única forma que las tinieblas retrocedan es que haya luz. La única forma en que el engaño pueda disiparse es que haya verdad. La única verdad la encontramos en la palabra de Dios, la encontramos en Jesucristo, en su palabra, en toda la palabra que sale de su boca, la encontramos en el Espíritu, en la comunión con el Espíritu Santo, porque también es el Espíritu de verdad. O sea, hay una lucha inmensa, intensa, siempre la hubo, pero ahora más, porque son principios de dolores, entre la verdad y las tinieblas, entre el engaño y la verdad nuevamente, la luz. Entonces, esto que el Señor nos dijo en Mateo 24 es tan necesaria tenerla en cuenta. Miren que no sean engañados, no solamente por la información y los principios que están soltando por todos lados porque quieren destruir a la humanidad, sino simplemente que a nosotros como creyentes, como por
Dice que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. O sea, si la iglesia del Señor no vive la verdad, no solamente que la proclame, es necesario que la proclame, pero la tiene que vivir, porque el testimonio habla más que las palabras, ¿no? Los que me pueden ver ahora por el YouTube, por la pantalla, pueden ver que no tengo mucho pelo, soy medio calvito, ¿no es cierto? Entonces, si yo vengo a ustedes y le digo, señores, para tener mucho y abundante pelo en su cabeza, por favor, compren este tónico y con este tónico ustedes se echan a la cabeza y va a tener un montón de pelo y está barato, está en ocasión, es 2x1 y les recomiendo, ya, pero todo el mundo me ve a mí y me ve que yo no tengo pelo. ¿Ustedes creen que alguien me va a comprar el tónico? Nadie, pues. Entonces, la palabra sin un testimonio que respalde, pues nadie la va a recibir. Y como dijo el pastor hace un rato, dice, y este evangelio será predicado en todo el mundo antes que llegue el fin, pero tiene que ser predicado con testimonio vivo, los primeros que tenemos que caminar en la verdad, los primeros que tenemos que caminar, y les digo, en este momento, por lo menos yo estoy pasando por una situación recontra crítica, y les estoy diciendo, porque esa es mi lucha de fe también, necesitamos aferrarnos porque la verdad va a superar el engaño. La verdad va a superar la realidad que estamos viviendo. Y solamente, ya termino, ya me voy. Solamente para cerrar. Pedro estaba viviendo una realidad, tormentas, oleaje, el bote que se hundía, entraba al agua y se aparece la verdad, el Señor Jesucristo, caminando sobre el agua, sobre las tormentas, sobre las tempestades. Y Pedro empezó a caminar igual que Jesús porque le creyó, porque se metió dentro de él. En el momento en que él usó sus sentidos y su razonamiento, y dice que vio y oyó las tormentas y las olas y todas esas cosas, y razonó lógicamente, naturalmente, y dijo, me voy a hundir. ¿Qué sucedió? Se hundió. Pero mientras él dejó de lado su vista, sus sentidos, y se enfocó, como dice, el justo vivirá, no por los sentidos, no por la vista, sino por la fe. Entonces se enfocó en la verdad de Dios que supera todo aquello que es real y natural, y mientras estuvo en esa situación, pudo caminar sobre las aguas. Por lo tanto, en estos tiempos y ante los engaños que vivimos, no tenemos otra opción que aferrarnos más aún a la verdad y luchar por esa verdad y permanecer, pero que no sea solamente una verdad que se la contamos a alguien, sino que la vivimos nosotros. Hermanos, acabo de darme cuenta que se nos ha pasado la primera media hora, disculpen que me extendí mucho. Continuamos en la segunda media hora, esperemos estar con ustedes y seguimos adelante hablando de estos tiempos que vivimos. Amigos, estamos de regreso, esto es Trazando la Plomada y la verdad es que estos temas, cómo animan, cómo alegran, cómo llenan de gozo el corazón, ¿verdad? Uno, porque si tú piensas en que esto se acerca, pues ya se acerca el fin, se acerca lo que nosotros siempre hemos anhelado, ¿no? Pero de repente te dices que, ¿cómo nos animan los hermanos? y la verdad que todo son noticias que te preocupan, ¿no? Y no te dejan tranquilo. Bueno, aquí otra noticia más ya en forma local, ¿no? Les voy a leer aquí, se ha dado una ley que impide que los partidos políticos sean declarados como una organización criminal, o sea, que se le pueda juzgar como una organización criminal, y dice aquí, por ejemplo, estoy leyendo, en el artículo referido a las medidas aplicables a las personas jurídicas, establece que a las organizaciones políticas solo se le aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la ley de organizaciones políticas. Bueno, indudablemente ahí no está, por eso prefieren que en ese estadio, quedarse en ese estadio y no en
en el que eran acusados como una organización criminal, ¿no? La responsabilidad penal se aplica de manera individual a los sujetos implicados en el ilícito, o sea, algún congresista, algún político, solamente a ellos, pero no a la organización. Además, con respecto a las medidas administrativas aplicables, señaló que tampoco se aplica la disolución, tampoco puede disolver un partido político que ha sido usado como organización criminal. Y nuevamente remiten al régimen sancionador de la referida ley de los partidos políticos. Por supuesto, ahí no dice nada. Esta ley es aprobada por el Parlamento y promulgada por el Ejecutivo antes de que la lideresa del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que sí está denunciada como una organización política, una organización criminal, dice, sea sometida a juicio oral por supuesto lavado de activos junto a la cúpula partidaria bajo el argumento fiscal de que usó su movimiento político para configurar una organización criminal y percibir aportes, dinero ilícitos en sus campañas electorales. Así como este partido hay otros que también están siendo juzgados. Entonces justo esta ley sale para proteger a estos partidos políticos que justo están en este caso. Pero, oh maravilla, esta ley, por beneficiar a los partidos políticos, también va a favorecer a las organizaciones criminales, como por ejemplo el Tren de Aragua, ¿no? El Tren de Aragua y otras más organizaciones criminales, cosas que tienen que ver con sicariato, amenazas y todas las cosas que estamos viendo todos los días, lo vemos, ¿no? Entonces va a ayudar mucho a estas personas. Y solamente ahí quedamos, hay otras cosas más que, como les dije al principio, de una forma sarcástica, que estos hermanos qué bonitas cosas están compartiendo. Bueno, esa es la realidad. César habló de la realidad. César habló de lo que es el mundo natural. Entonces, ante esto, ¿qué tiene el Evangelio para darnos a nosotros? ¿Qué tiene el Evangelio para darnos a nosotros? Dice, buenas nuevas tiene. Y tú te preguntas, a ver, hermano, dígame una, pues, dígame una buena nueva, porque todo lo que me han compartido hasta ahorita me ha puesto más nervioso. Y no sé, ya, o sea, ya yo prefiero que venga Cristo ahorita, ya que no se demore, porque esto ya no lo soporto. Entonces, ¿cuál es la propuesta del Señor? Cuando el Señor iba a hacer su aparición en este mundo, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Como sabemos, en la Tierra, en el planeta, pues hay diferentes gobiernos, países, estados, lo que quieras llamar, Perú, Francia, Argentina, Checoslovaquia, qué sé yo, todos los países, ¿no? Estos países son regidos por una constitución de Estado, ¿ya? Que tiene que ver con cómo pueden interactuar los ciudadanos en el lugar donde viven. Y es un gobierno, por supuesto, establecido en muchos casos por la democracia, que votan por alguien, y ese partido político se encarga de gobernar 4 o 5 años, y eso es en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual también hay. Lo que pasa es que nosotros solamente vivimos algunos aspectos de ese reino de los cielos, por eso es que nuestra vida se vuelve muy caótica, ¿no? Lo que Dios nos está llamando en este tiempo es que vivamos bajo el reino de los cielos, bajo el gobierno de Dios. El gobierno, ¿no? El gobierno de Dios. Eso es lo que A nos está propósito, llamando Jorge, Dios a la iglesia. de lo que estás hablando, dice justamente, mira, el corazón de lo que Dios dice que ha hecho, nos ha sacado del gobierno de las tinieblas y nos ha pasado al gobierno de la luz, que es el Así. gobierno de Jesús, ¿no? Pero es un gobierno Entonces, integral, ¿no? Pero este gobierno, así como el gobierno que tenemos acá, por ejemplo, en Perú, la Escritura nos llama a vivir bajo un gobierno espiritual donde, como decíamos, el justo vive por la fe. Todo es espiritual. Es un mundo, si quieres, paralelo, pero espiritual. Y por ejemplo, en el mundo natural tú tienes tu trabajo, tienes tu profesión, tienes tu empresa, de ahí viene tu sustento. Pero en el mundo natural, en el mundo espiritual, perdón, bajo el gobierno de Dios, dice bien claro que el Señor es quien provee. Ahora,
¿cómo me beneficio de esa promesa que es totalmente diferente al mundo natural? El mundo natural, si no tienes trabajo, si tu empresa no anda bien, pues todo está mal. Los recibos te llegan, las tarjetas te llegan y comienza el caos, y comienza las agitaciones, no poder dormir, etcétera. Todo se complica. Y entonces Dios te dice, bueno, vive bajo mi gobierno, yo soy quien provee. Amén. Incluso, si no te has dado cuenta, yo proveo para ese mundo natural en el cual tú te estás desarrollando. Porque si bien es cierto, estás ahí, pero no eres de ahí, eres mío. Y esto que Perteneces a acaba mi de decir gobierno. Jorge es traer luz a medio de las tinieblas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿pero qué? Otra vez. Entonces uno dice, pero ¿y entonces por qué pasó todo lo que pasó? Porque no vivimos, César lo dijo hace ratito, vivimos un evangelio de conocimiento. Yo lo sé, lo hablo, pero no lo vivo. Pero qué bueno que nadie te prohíbe a vivir en el reino de los cielos ni tomar la totalidad de las promesas de Dios que es en todo aspecto. Mira, en lo emocional, hay en el reino de los cielos. Venid a mí todos los que están trabajados, cargados, porque yo les voy a hacer descansar. En los pánicos, en los miedos, ¿qué dice el reino de los cielos? Dice, bueno, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando alguien muere, un familiar, un ser querido muere, se va, y nos llenamos de una tristeza, pero terrible. Dice Isaías que no solamente el Señor vino para llevar nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestros dolores, sino que dice que aún al que está de luto, el Señor Jesucristo ha provisto derramar aceite de gozo. Y tú vas a decir, pero yo estoy triste. Claro, estás triste. No quiere decir este pasaje bíblico que pertenece al reino de los cielos, no quiere decir que ya se murió y ya se murió, pues, ¿no? Ya, pues, ya deja de estar ahí llorando y llorando. No quiere decir eso. Es bajo la conciencia de que ya se fue ese familiar querido, tú estés tranquilo y estés, como dice la palabra del Señor en la Biblia, que otra vez lo vas a ver. Si él ha pasado, él ha conocido a Cristo Jesús, otra vez lo vas a ver. Y además de eso, el Señor derrama aceite de gozo, que quiere decir que se identifica contigo en tu dolor, y no solamente te dice un versículo para que te animes, no, se identifica con tu dolor y derrama ese aceite que te va a dar tranquilidad, te va a dar gozo. Pero ese aceite del que está hablando le costó en la práctica a Jesucristo estar clavado en una cruz del Calvario, derramando su sangre para que esa promesa sea realidad, porque si no se convierte en verso, se convierte en verso nada más, ¿no? Pero eso está respaldado por su sacrificio, perfecto, dice la Biblia, hecho una sola vez y para siempre. Pero tú dices, bueno, hermano, pero todavía no basta. Bueno, entonces mira, en el reino de los cielos dice que tenemos alguien quien puede hablar por nosotros, y a veces nosotros tenemos necesidad que alguien nos represente, alguien diga, por ejemplo, me recomiende, ¿no? Hable por mí. La Biblia dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. O sea, él no lo nombró nadie, ningún mortal, lo nombró el mismo Dios, sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este sacerdote, Jesucristo, no se envejece, no muere, no lo cambian, es eterno. Y según la Biblia dice que él intercede todo el tiempo, incluso porque ni siquiera por lo que le piden nada más, sino por las cosas que ni siquiera has pedido, pero que él sabe que lo necesita. Ahora, otra vez, sí, pero hermano, pero no funciona. No sé entonces por qué yo estoy pasando esto. Porque no estamos en la integridad. Este es el tiempo que Dios nos está retando a meternos totalmente en el reino, en el gobierno de Dios. Todo. No hacer separación de nada. Mis negocios, mi familia, mis proyectos, meterlos en el reino de los cielos. Él lo va a hacer realidad. Él lo va a hacer realidad. La Biblia dice que los jóvenes se cansan,
Los viejos, dice, pero los que confían en el Señor Tendrán tendrán nuevas nuevas fuerzas. fuerzas, Mm. levantarán el vuelo como las águilas. Mira, imagínate un viejito corriendo una maratón de 45 metros, de 45 kilómetros. Dice, correrán y no, esos viejitos correrán y no se cansarán. Caminarán, dicen, y no se fatigarán. O sea, estas cosas que parecen fantasiosas pertenecen al reino de los cielos. Es un reino espiritual al cual Dios te invita para poder pasar este tiempo que es recontra difícil. César dijo, esto es solamente el principio de dolor, más vale que nos metamos, y me incluyo, que nos metamos de una vez ya, porque vienen cosas peores. Pero el reino de los cielos es una atmósfera que te protege, una atmósfera que te guarda ahí dentro de la dificultad. Estás, pero no eres de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, donde Dios tiene provisión, donde Dios tiene todo lo que sus hijos necesitan. Ese era el diseño original cuando Dios creó al hombre, que el hombre esté provisto de todo, que no le falte nada. Y entonces también el diseño era que vivan según lo que él les decía, según sus preceptos. Uno de los preceptos, uno nada más, le dijo, mira, no comas del árbol del conocimiento de la ciencia del mal, del bien y del mal, porque el día que tú comes vas a morir. ¿En qué consistía esto? Bueno, un poquito de verdad, y cuando me conviene puedo mentir, o la mentirita piadosa, ¿no? No hagas eso, le dijo el día que haces eso, mueres, porque ya te contaminaste, ya entró la oscuridad, ya entró las tinieblas. Y este reino de los cielos en el cual hay todo, para todo, no nos falta nada, quiere solamente que te desarrolles allí, que no combines. Si combinas no hay salida. Y cuando hablo de combinar, estaba diciendo, en mi hogar yo no puedo combinar pues un poquito de, ¿sabes qué? Estoy mirando un ratito a otra fulana, pero tengo mi señora, pero puedo mirar. O en los negocios. Bueno, es la única forma que camina el negocio. O sea, si yo me ciño todo al reino de los cielos, entonces de repente también puedo usar alguna cosita, ¿no? De los recursos que este mundo tiene, porque si no, no camina, ¿no? Y entonces ahí dice el Señor, no, así no. Es todo o nada. O funciona así o no funciona. Entonces, el llamado de este tiempo que la palabra de Dios nos da en tiempos tan caóticos. Nunca he vivido en mi vida esto. Yo. Imagínate que se estén dando leyes que protegen actos criminales, organizaciones criminales desde el Congreso, ¿no? Con partidos que por supuesto pertenecen a esa, a esa forma de pensar, porque si no nadie no sacaría una ley de ese tipo. Así estamos viviendo. Y tengo otra noticia más para que el panorama sea más caótico, pero eso es parte de lo que se viene, como dijo César, el principio de dolores. Por eso hay de los que no viven bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y ahora sí, queramos o no, si queremos vivir una vida de aquí hasta que venga el Señor a recogernos por su iglesia, porque ya viene, la vamos a pasar mal si no entramos a esa atmósfera sí o sí. Ayer estuve en una reunión con unos hermanos, recordando cumpleaños del mes y qué sé yo. Entre ellos estaba un pastor que le había dado cáncer a la garganta hace unos años atrás. Bueno, toda la iglesia estuvo orando y el Señor ha intervenido y ha sanado, pero sí ha quedado pues con una voz que ya no es la voz que tenía antes, ¿no? Pero su esposa dijo un par de cosas que me llamó la atención. Dijo que ahora en el mes de julio iban a tener una cita, ya cada 6 meses tienen una cita con el médico, y que la última cita el médico le había dicho 2 cosas. Uno, que no iba a poder predicar nunca más, porque sabía que era pastor. Y lo otro que le dijo era de que el pastor en un momento dice que le dijo, me siento un poco afónico. Y el doctor le dijo, no, no es afónico, es su nueva voz. A partir de ahora, esa va a ser su nueva voz, ¿no? Sin embargo, de esa época acá, su afonía casi se ha ido bastante, y él ahora habla casi normal,
no normal, pero sí casi normal. Y por otro lado está predicando. Y el otro día sucedió algo mientras él predicaba en la iglesia, hubo un apagón. Y en el apagón, pues, se quedó no solamente sin luz, sin micrófonos, sin parlantes, sin nada, ¿no? Sin amplificación de sonido. Y el pastor, con todo el, entre comillas, afonía y convaleciente del cáncer a la garganta, siguió predicando sin micro. Y se le escuchaba, se le escuchaba. Entonces, la hermana decía, qué gracioso, ¿no? Los médicos, nuevamente, en el mundo natural, lo lógico, lo razonable, la experiencia, la inteligencia, el entendimiento dice, esto no funciona. Por lo tanto, no va a poder hacer predicación ni tampoco va a cambiar su voz. Sin embargo, han pasado 6, 8 meses, no sé cuánto ha pasado, y ha pasado todo lo contrario, porque hay oración de por medio, hay intervención del Señor. Entonces, pero esto depende de tomar una decisión. ¿A quién le creemos, no? Porque si Dios nos ha revelado que nuestro ser, la integridad de nuestro ser tiene 3 partes muy marcadas, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu. Y el cuerpo ha sido diseñado para vivir en la tierra. El cuerpo es de la tierra y va a volver a la tierra. Es un organismo hecho de barro, dice la Escritura. El cuerpo es para la tierra. El espíritu es para estar en la presencia de Dios. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El alma es el que toma las decisiones. O vivimos conforme al cuerpo o vivimos conforme al espíritu. Y tienes que tomar una decisión, como decía Jorge, o todo o nada. No puedes estar pues mitad en el cuerpo y mitad aquí, mitad allá. O es todo o no es nada. Y el cuerpo, yo me imagino solo como una ilustración, como una bisagra, ¿no? Es una bisagra que puede estar tomando decisiones conforme al espíritu, puede estar tomando decisiones conforme al cuerpo o a la carne. Y depende, eso es el resultado, ¿no? La Biblia dice en Romanos, ¿ya? De que dice que si sembramos para la carne, cosechamos corrupción. Sembramos tiene que ver con dedicar, darle lugar a la carne. Pero si sembramos para el espíritu, vamos a cosechar vida y paz. Entonces, lo que yo veo, y ahí termino con esta reflexión, es que Dios ha puesto la pelota en nuestra cancha. Él ya nos dio todo, ¿no? Dijo, si ustedes siembran a la carne, si le dan oportunidad, si le dan ocupación a la carne, el resultado es corrupción. Dice que la mente gobernada por la carne se rebela contra Dios. Ahora, si ustedes siembran o le dan lugar al espíritu, el resultado es vida y el resultado es paz. Y ahí es donde el reino de Dios se va a manifestar en nuestro ser, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra vida de relaciones familiares, en nuestro país, porque vamos a poder hacer intercesión y el poder de Dios va a llegar a pesar de esas leyes que está comentando Jorge. El poder de Dios se va a manifestar en medio de las circunstancias del mundo y va a cambiar las circunstancias como siempre lo ha hecho. ¿Por qué? Porque hay hijos de Dios que han tomado la decisión de, como dice el Señor, considerarse muertos al pecado, al mundo, a la carne, muertos al pecado y vivos para Dios. Entonces, el poder de Dios tiene cómo llegar y manifestar todo su poder, vida y paz, no solamente para nosotros, sino para el entorno en el cual estamos viviendo. Sí, mira, otra noticia más, dice, expertos de la ONU advierten que ley que prescribe delitos de lesa humanidad contraviene el derecho internacional. Ojo que esto no es el CIH, Comisión Internacional de Derechos Humanos, es la ONU. Expertos de la ONU advierten que la ley prescribe delitos de lesa humanidad y contraviene el derecho internacional. También hace unos días varios países han firmado un comunicado advirtiendo todas las cosas que está pasando en el Congreso de Perú para llamarles a la reflexión acerca de las leyes que iban a sacar y ya lo sacaron, o sea, no les ha interesado. Entonces, mire, esa es la realidad del país. En cuanto a lo que estabas hablando, César, nosotros
como César, como Jorge Miranda, como Jorge Aramburi, como César Billy, tomamos la decisión. ¿A qué obedecer? ¿A la carne o al espíritu? Nuestro cuerpo está contaminado por el pecado, pero yo soy el dueño de ese cuerpo, yo, Jorge Aramburu. Y yo tomo decisiones sobre ese cuerpo. Yo tomo decisiones si lo someto a la ley del espíritu o lo someto a la ley de la carne. Yo, Jorge. El cuerpo va a reaccionar como quiere, como es su naturaleza. El alma también. Pero todo eso está comandado por el ser, Cuando Dios le contestó a Moisés acerca de qué nombre le tenía que responder Moisés cuando le preguntara ¿quién te envía? El Señor le respondió a Moisés, dile que yo soy. Y de acuerdo a ese diseño, porque la Biblia habla de que nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, el ser, o sea, Jorge, Dios, César, Jorge Miranda, son los responsables de su corporalidad y de toda su construcción que Dios puso en nosotros. O sea, cuerpo, alma y espíritu están sujetos a Jorge Aramburu o a quien corresponda. Eso es lo que quería un poco compartir. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda 4 minutos. Creo que una de las cosas que encontramos en la cual podemos escucharlas en los medios de comunicación, en internet, en las redes sociales, es lo que el Señor está hablando de su nombre, ¿no? El verso 4 nos está diciendo el Señor, mirad que no os engañe, el verso 4 del capítulo 24 de Mateo. Pero el verso 5 nos dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y es interesante que luego dice, en el verso 10, en el verso 9 dice, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea que aquí uno de los problemas muy serios que se está dando en este mundo actual es tirarse abajo un nombre, destruir el nombre, desprestigiar el nombre. Y sabemos que el nombre tiene que ver con identidad, ¿no? O sea, y encontramos en todos los medios y encontramos en la política de que se quieren tirar el nombre de Jesús. Encontramos que en Hollywood se quiere colocar al nombre sobre la base de una persona transformer o un homosexual o un ser de que hace relaciones con una mujer que era una prostituta, de acuerdo a la Biblia, ¿no? Entonces, porque esas han sacado películas siempre tratando de desprestigiar el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor aquí en Mateo 24 nos está diciendo, miren, o sea, una de las cosas que van a venir al respecto de esto de las mentiras y de los engaños es al respecto de mi nombre, mi identidad, lo que yo he venido a hacer, lo que las normas que yo he establecido, porque ojo, yo soy el cumplimiento de la ley. O sea, para el pueblo judío, Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Algo que el pueblo judío no podía hacer y tenía que producir sacrificios en el tabernáculo o en el templo para poder expiar sus pecados. Para la iglesia, el Señor le está diciendo, mira, yo soy el cumplimiento de la ley y tienes que vivir en fe, pero consagrado en mi vida, metido en mi vida. O sea, ya no debo de vivir, ya no debes de vivir tú, sino que yo debo de vivir a través tuyo. Y hemos dicho tantas veces nosotros en el programa eso. O sea, no es que Dios está buscando que tú hagas algo por Él. No, deja que Dios haga algo a través tuyo, que es una cosa diferente. Entonces, cuando tú no estableces el nombre bajo el señorío de Jesucristo, entonces lo que estás permitiendo es que vengan otras clases de nombres.
Y aquí habla sobre que el ministerio profético, porque habla de profetizar, declarar y todo ello, ¿no? Entonces todos nosotros como creyentes estamos profetizando, estamos declarando el evangelio. Pero la pregunta es, ¿bajo qué nombre? ¿El nombre del Señor Jesucristo con la identidad, el cumplimiento de lo que ha venido a hacer? ¿O el nombre de la denominación? ¿O el nombre del pastor? ¿O el nombre del ministerio? ¿O el nombre de todo lo que nosotros estamos colocando, pero no estamos colocando el nombre de Jesús? Entonces ahí estamos produciendo un engaño. O sea, tanto en el mundo está produciéndose los engaños, pero también en la iglesia se está produciendo el engaño. Cuando nosotros estamos hablando de otro nombre que no sea el nombre del Señor Jesucristo. Estableciendo otra naturaleza que no sea la naturaleza del Señor Jesucristo. Estableciendo otro espíritu que no es el Espíritu Santo que el Señor ha establecido, que la iglesia debe de llenarse y debe ser guiada por Él. Y estableciendo otras doctrinas que no son las doctrinas que el Señor prácticamente ha revelado en la palabra. Por eso que tenemos tanta herejía y hay tanta mentira. Porque cuando uno empieza a escuchar a diferentes predicadores encontramos mentira. Cuando empezamos a escuchar al mundo, bueno, ya sabemos que el mundo se mueve en la mentira. El mundo se mueve en el engaño. ¿Por qué? Porque ese es el reino del diablo. O sea, el programa pasado estábamos hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿dónde está establecido? En el mundo. ¿Y quién lo está gobernando? El diablo. Porque esa es la forma que participa el diablo y sus esbirros, y también sus participantes humanos, donde verdaderamente traen como consecuencia esta clase de engaño. Y una cosa que yo quiero resaltar es sencillamente que el nombre implica identidad, naturaleza. Y si nosotros estamos usando el nombre de la naturaleza del Señor Jesucristo, ya no tenemos salvación. Ya no tenemos justificación, ya no tenemos redención, ya no tenemos santificación, ya no tenemos vida eterna, ya no vamos a ir a la gloria de Dios, porque Dios ha puesto como condición que debemos de escuchar a Jesucristo. Dios ha puesto como condición que debemos de creer y debemos sustentarnos en el Espíritu de Jesucristo. ¿Para qué? Para entrar al reino del Padre. Entonces, la artimaña del diablo, como ya sabe que no le queda tiempo, entonces pues ahora tiene que decir, bueno, tengo que ver las formas, miles de formas, de poder hacer negar el nombre y la identidad de Jesucristo. Bueno, y eso lo vemos, y lo seguiremos viendo, y en medio de ese escenario, la iglesia debe seguir predicando ese nombre. La iglesia debe seguir manteniéndose en ese espíritu. Y la iglesia debe seguir manteniéndose en este evangelio del reino. Pero ¿quién es el rey de ese evangelio del reino? Jesucristo, el Hijo de Dios, al cual nosotros estamos bajo ese nombre, y por causa de ese nombre seremos perseguidos. Damos gracias a Dios. Ya nos ganó la segunda media hora. Nos hemos pasado realmente, pero bueno, para la gloria de Dios. Hermanos que nos escuchan, no se olviden, estamos en YouTube, estamos en Radio Pacífico, 6:40, todos los sábados a las 2 de la tarde. Pasen la voz y déjenos algún recuerdo de parte de ustedes, que saber cuántos están al otro lado, no los podemos ver, ustedes nos ven a nosotros. Que el Señor los guarde y los bendiga y los lleve a reflexionar y a pararse delante de esta palabra que hemos estado compartiendo con ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao. Chao.